Reciban un saludo fraternal desde nuestra querida Colombia, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Les habla Miriam Sepúlveda López, actualmente vinculada como docente en el área de investigación, líder del grupo de Pedagogía y Derecho, con el tema que hemos venido trabajando sobre el tema también de Venezuela. Actualmente estamos adelantando dos investigaciones, una que tiene que ver sobre una política pública de la educación superior con énfasis en derechos humanos para la población vulnerable desplazada de internos migrantes y forzados también desde nuestra población venezolana. Y asimismo, pues estamos trabajando una propuesta socioeducativa para una política de prevención del delito de la población emigrante en Colombia. Para nosotros, pues es muy importante entrar a trabajar en el marco de la política pública que tiene nuestro país, que tiene también Bogotá desde la Secretaría de Educación, desde el Ministerio de Educación, porque hay unos lineamientos particulares también en el tema de la inclusión, y pues se hace necesario dar una mirada desde lo que tiene que ver con la política de migrantes venezolanos a Colombia en el tema de la educación. Y para ello pues hemos venido revisando las estadísticas que se han venido trabajando desde el COMPES, que se han venido trabajando desde también el Banco Mundial, los aspectos que desde la academia y desde los boletines de Secretaría de Educación han venido trabajándose en torno a este tema, y algunas investigaciones también en torno a lo que es la política de migrantes de venezolanos en Colombia y esos elementos para una política pública, como es en el caso de autores como Mauricio Reina, Carlos Antonio Mera y Tomás Ramírez, que han hecho también desde el 2018 una investigación en este tema. Asimismo, pues desde la parte de nuestra universidad, como lo manifestado, pues hemos venido trabajando en investigaciones y también en la intervención profesional que pueda trabajarse desde la vinculación de estudiantes venezolanos en nuestra universidad y en nuestra Facultad de Derecho, y asimismo también desde lo que tiene que ver con las asesorías en las diferentes áreas del derecho, desde el consultorio jurídico, desde donde nosotros de manera presencial y virtual podemos orientar. En este sentido, pues quiero referirme primero como a algunos elementos del documento COMPES de la parte del gobierno también de Iván Duque Márquez, que es el presidente actual en Colombia, y donde efectivamente se habla de unos datos de migración que revela el COMPES. Entonces esos datos, uno está enmarcado dentro de Colombia, podría considerarse el segundo país receptor de migrantes del mundo, y en ese segundo receptor de país migrante pues está con nuestros compañeros venezolanos, teniendo en cuenta que al año, digamos, desde el año 2016 se ha venido haciendo algunas investigaciones y hemos encontrado que ya para lo que tiene que ver de recepción en el año 2017 se encontraba 2017-2018 1.032.016 venezolanos migrantes a Colombia. También se ha venido trabajando sobre el puerto Santander de tema también de venezolanos que llegan allí, y pues Bogotá tiene bastantes arraigos en este tema, y sobre todo en cuanto a alternativas para que ellos puedan estar allí adelantando también inclusive la parte de educación, porque pues allí vemos cómo a veces hacen el traslado, que se vienen de Venezuela a estudiar a Colombia en esta parte de frontera. También un enfoque territorial diferenciado, o sea, es un enfoque donde dentro del tema de la inclusión estamos hablando también del tema de frontera, qué alternativas y estrategias nosotros podemos brindar desde el área de la educación y desde las diferentes áreas de lo económico, de lo social, de lo cultural, pero en este tema pues enfatizo también en la parte de educación. Los colombianos también retomados, que desde un momento dado que retornan de Venezuela
y que pues digamos poco pues también se ha hablado de ellos y es importante porque ellos también deben ser en el contexto, deben estar también vinculados y tener la oportunidad para dar esa posibilidad desde lo económico, desde lo laboral y desde lo educativo. Otro punto que mira también el COMPES es el tema de la delincuencia por venezolanos, si ha sido magnificada, si hay un porcentaje de delitos cometidos donde pues se determina que es el hurto y por eso pues nos parece importante como la asesoría y la orientación que se dé al respecto. Otro punto son las víctimas del conflicto armado, porque sabemos también que hay mucho desplazamiento forzado, que deben salir dejando sus tierras, dejando sus familias, dejando seguramente un sinnúmero de situaciones también culturales, unos cambios, tradiciones que los va a afectar desde el punto de vista de su integralidad como seres humanos. Y lo que decíamos en esa educación para todos, porque pues en esa educación para todos están desde los menores de edad que han llegado al país para continuar su formación académica y que incluso como ocurre en el norte de Santander, como lo decía anteriormente, pues cruzan la frontera todos los días para tomar sus clases en Colombia y luego retornar otra vez a su sitio. Como nosotros veníamos desde el Banco Mundial ha venido realizando algunos estudios donde encontramos que hay 55.141 niños entre los 6 y los 17 años de edad, lo cual va aumentando cada vez más esa demanda de servicios educativos en estas zonas. Y hay que ver que hay diferentes características dependiendo de la zona donde lleguen y pues también si llegan específicamente a Bogotá, como lo podemos considerar que también hay un alto porcentaje de personas venezolanas en Bogotá por el tema también de estudio, de trabajo, de economía informal, porque vienen a buscar otra alternativa diferente en medio de toda su situación y crisis política y económica que se está viviendo en el país venezolano. Y el otro punto que nos maneja también el COMPES, pues es el tema del trabajo, la situación laboral de los migrantes, las medidas migratorias que se toman también y que de pronto impiden ese proceso, pero que también quiero aquí aclarar que ya desde Colombia se han venido manejando varias alternativas para que ellos puedan vincularse laboralmente y que puedan acceder, que tener su permiso de trabajo y las condiciones y los requisitos que dé lugar desde la parte de migración y que así pues podamos contribuir en su situación laboral. Y estamos hablando también, el COMPE nos habla sobre los campamentos, entonces esos campamentos humanitarios que nos parece muy importante porque en la medida que se van pasando población venezolana a Colombia y que quedan como en ese tema de la frontera, pues hace que se empiece a pensar y a repensar algunas estrategias para que puedan por lo menos subsanar o subsistir durante este tiempo y teniendo en cuenta que el 31.1% de los hogares de migrantes venezolanos pues tienen condiciones de déficit habitacional, un porcentaje que crece al 37.33%. Cuando se analizan solo esos migrantes que entraron en los últimos años, estamos hablando que el 19% es el más reciente que vive de personas que viven en inquilinatos, que viven en diferentes condiciones de no solamente de habitaciones, de hábitos, sino también de manutención y de ser familias, vienen con todas sus familias, muchos no vienen solos y pues esto amplía la problemática. La política conlleva a que se crean 4 centros, en Colombia crea 4 centros de atención transitoria al migrante y en sitios de frontera, por ello, digamos, para un periodo de 6 meses donde ellos pueden estar allí en un proceso de adaptación y también pues con la capacidad de tener que estén allí varios venezolanos con el apoyo económico de Colombia y con seguramente hacia futuro pues esta va creciendo porque de un estudio que hace precisamente el Banco Mundial dice que en Colombia debe destinar cerca de 4 billones de Producto Interno Bruto para solventar en su totalidad la situación
es la situación que vivimos actualmente con respecto a nuestros comunidad venezolana que migra para Colombia. En este sentido, se hace necesario hablar desde el punto de vista de educación del tema de la inclusión. Y en este tema, la inclusión, pues, en primer lugar, la UNESCO se ha pronunciado también en el tema de qué hacer a nivel del mundo entero y de nuestros países respecto al tema. Y hay un informe de seguimiento de la educación en el mundo en el año 2019 de la UNESCO, que es un estudio denominado precisamente sobre migración, desplazamiento y educación, construyendo puentes y no barreras. Y eso es lo que estamos haciendo, pienso yo, todos los países. Hablo por Colombia porque de esta manera lo estamos nosotros concibiendo y trabajando. Y allí se nos presentan unas claves, ¿cierto? Que la educación es una clave para donde debe haber dos elementos fundamentales: la inclusión unida con la cohesión. Y esto genera unas propuestas de las cuales nosotros estamos trabajando desde el Plan de Desarrollo Nacional, desde también el Plan Distrital que se tienen por parte de Bogotá y desde los diferentes municipios a donde llegan también varia población venezolana. Acá pues nos hablan, por ejemplo, sobre proteger el derecho a la educación de los migrantes y personas desplazadas, el tener también que incluir a los desplazados en sistemas educativos nacionales. Entonces, hay unas estadísticas que se tienen desde Migración Colombia, se tienen también desde la parte de los boletines estadísticos que saca el distrito, la Secretaría de Educación, y que nos da a entender o identificar cómo estamos en cuanto a niños, a jóvenes, en nuestras instituciones de educación básica, de educación infantil y también de educación universitaria. También se incluye, la UNESCO nos dice que es importante comprender y planificar para cumplir con esas necesidades educativas de estos colectivos. Debemos preparar a los docentes para estrategias pedagógicas que contribuyan en el tema de la diversidad y la adversidad que se presenta, el cómo hacer que los estudiantes venezolanos puedan adaptarse fácilmente a esas condiciones que tenemos acá, buscar que en medio de ser heterogéneos también busquemos algunas condiciones de similitud para que se pueda profundizar en el proceso de aprendizaje de nuestra población venezolana. También representar historias de migración y desplazamiento que se han dado. La mejor manera es socializar esas vivencias y hacer que ellos sientan que son importantes también dentro de ese proceso académico. Sacar partido de la potencialidad y de las cualidades que tienen pues nuestros venezolanos, porque llegan también con una potencialidad grande que hay que identificarla y que hay que trabajarla y fortalecerla desde los diferentes escenarios donde ellos estén. Y asimismo apoyar las necesidades educativas de estos colectivos con la ayuda humanitaria, como lo estábamos planteando antes, a través de los centros de atención y de otras alternativas que con organizaciones no gubernamentales y con el Estado pues lo estamos haciendo. Y en el marco de este tema pues hablamos precisamente de la educación inclusiva. Y en esta educación inclusiva, el Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado unos lineamientos de educación donde se busca en acciones y estrategias a través de las cuales las instituciones de educación superior puedan aportar a la población especial de que nos habla la Constitución Política de Colombia 1991, donde nos dice que para nosotros la población de inclusión es las víctimas del conflicto, las personas en situación de discapacidad, están los grupos étnicos, indígenas, comunidades negras, comunidades RUN, y está también la población de frontera. Y en esa población de frontera pues están acá la comunidad venezolana. También ese tema de inclusión es una búsqueda hacia el permanente trabajo de fortalecimiento y formación integral
con la población venezolana. También tener una actitud abierta, generosa frente a los cambios, a los nuevos paradigmas. El mundo nos ha cambiado, lo estamos viendo hoy en día con el tema del coronavirus y con el tema de la pandemia, como pues nos cambia muchas situaciones de nuestro medio, de nuestro entorno, y pues esto lo quiero decir en términos de un parangón que así nos pasa a nosotros con el tema de la educación superior, no solamente en este momento porque estamos viviendo la virtualidad, sino porque debemos buscar una mirada de planes, programas y proyectos encaminados a cómo hacer una apertura precisamente a nuestra población de frontera y para nuestro caso particular para nuestra población venezolana. Por eso hay unos lineamientos que se han venido trabajando desde marzo de 2014. La Secretaría de Gobierno pues ha venido trabajando frente al tema, unas acciones encaminadas también a este proceso, y sobre todo que se ha buscado en esa posibilidad de cómo hacer un protocolo a través del cual el migrante venezolano pueda tener esas condiciones de acceso, pueda identificar a qué colegios, a qué jardines infantiles, a qué universidades pueda acudir. Se le hace ese acompañamiento interdisciplinario, el equipo desde trabajo social, desde la parte psicológica, desde la parte jurídica y demás áreas que sean necesarias de incluir allí, y pues desde todas las condiciones y el plan también distrital, pues hay una posibilidad en los diferentes sectores y localidades que tiene Bogotá. Se busca ese trabajo también conjunto, y que podamos dar una respuesta a nuestra población migrante de Venezuela. Allí nosotros tenemos unas acciones, existe en este protocolo unos correos y unos datos específicos a través del cual se puede inscribir con el CIRE, se puede hacer todo el proceso de inscripción de parte de los venezolanos y hacer todo el trámite para que ellos puedan entrar a nuestras instituciones también a estudiar. En un alto porcentaje tenemos niños y jóvenes vinculados en el tema de la educación. En el área de la educación superior también se da esa posibilidad. En el caso de nuestra Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, nosotros estamos dando apertura que en el proceso de inscripción también estén la posibilidad de vincularse personas venezolanas. Ellos pues hacen su protocolo, su proceso de inscripción, y a través de ese proceso de inscripción luego se vinculan, hacen su proceso de formación con el ánimo de cumplir ese objetivo de poderse formar también desde la parte pregradual y posgradual. Y quiero aquí también anotar que llegan de nuestra frontera de Venezuela personas muy preparadas, vienen personas profesionales con altos niveles también de formación, que nosotros en algunas de las instituciones hemos buscado vincularlos para que ellos también desde su experiencia académica y también desde su experiencia de contexto como de Venezuela, pues pueda comentarnos esas situaciones que se han venido dando allí, y cómo esas experiencias pueden servir para fortalecer inclusive a la población venezolana desde Colombia. Por eso pues muchos de los profesionales están vinculados también en nivel universitario. En el caso de nuestra universidad también tenemos vinculados profesionales en esta área, y quiero decir que desde nuestro consultorio jurídico, como lo manifesté al inicio, también estamos llevando a cabo un programa conjunto para fortalecimiento de la intervención con personas de Venezuela. En esta intervención, pues nosotros lo que hacemos es hacerle el acompañamiento en todo sentido, desde la parte de asesoría, independientemente del área en que vengan a solicitar la asesoría, pero no solamente la asesoría jurídica, sino que nosotros buscamos brindar también una asesoría social, una asesoría individual que fortalezca a la persona y a su familia, y que busque unas formas y niveles de adaptabilidad, que se sienta también importante
y seguro en nuestro país. Y por ello, en conjunto con el Ministerio de Justicia y del Interior, nuestro consultorio jurídico también ha venido pues trabajando por una política de fortalecimiento para la población migrante, siendo uno de ellos la población venezolana, y estamos trabajando en todo lo que son en materiales pedagógicos que contribuyan a dar una asesoría y una orientación permanente a ellos cuando se acercan a los consultorios jurídicos, y que busquen siempre un apoyo y una posibilidad para fortalecer y crecer como personas y como familias. Sabemos que no es difícil la situación por la que están pasando, y sabemos que como país colombiano buscamos también una protección, una contribuir en esta problemática, y que desde la universidad, y en particular desde la universidad de la universidad pública como es nuestra Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, podamos contribuir con investigaciones, con el trabajo de atención directa, personalizada a las personas que acuden a nuestra universidad, especialmente a nuestro consultorio, y que así podamos ir abriendo espacios y contribuyendo en esa política pública que está trabajando Colombia, rompiendo precisamente esas barreras y más bien siendo puente de unión y de trabajo en equipo para establecer lazos comunes y conjuntos y lograr esos objetivos, que tanto nuestra población venezolana logre los objetivos y nosotros desde Colombia aportemos para ese logro, y veamos que somos países hermanos, que somos países en construcción, que somos países que queremos nosotros fortalecer todos los niveles y áreas del conocimiento, los niveles, las situaciones con las que llegan nuestra población venezolana, las familias, los niños, y en ese crecimiento y en ese proceso estamos nosotros siendo inclusivos, y como universidad muy seguramente cada vez buscaremos mayores lazos para contribuir en este trabajo. Así que muchas gracias. Esta es una corta reflexión que hacemos, pero que quiero decirles que desde Colombia con mucho amor seguiremos trabajando en unidad por nuestra población venezolana en lo que las diferentes áreas en que más lo podamos realizar. En este sentido, pues va esta reflexión. Bienvenido sea todo, porque la vocación es la vocación de servicio y la actitud de dar lo mejor a través del conocimiento y de la vivencia que podamos tener para aportar lo mejor a una sociedad con una corresponsabilidad y una meta y un reto grande que tenemos como país. Muchas gracias.